Ella fue obligada a casarse con un vaquero como castigo, pero al verlo por primera vez, su corazón se rindió. Antes de comenzar con esta historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El sol sobre el territorio de Arizona en 1882 caía como un resplandor blanco y ardiente, quemando los escalones del juzgado, mientras las tablas crujían bajo el peso de las botas alineadas. Los hombres guardaban silencio, sombreros bajos, el polvo pegado a sus abrigos, esperando la lectura. Un par de mujeres se quedaban bajo la sombra de la tienda de telas, fingiendo mirar rollos de manta, pero atentas a cada palabra. El escribano carraspeó su voz seca al desplegar el papel doblado que traía en la mano. El tono cargaba con la fuerza de la autoridad de esas que no admiten réplica. Por acuerdo del Consejo de Ancianos y los oficiales del pueblo, la mujer conocida como Nulin, de la gente de la Piedra Blanca, quedará unida en matrimonio legítimo con Elias King. Las frases parecían eternas. Para asegurar la paz entre las partes y proteger a este asentamiento de más discordias, Elias Kane estaba de pie junto al poste al pie de la escalinata, con las manos flojas a los costados. Él no había pedido esa citación. Cuando el ayudante llegó a su cabaña 2 días antes, casi le cerró la puerta en la cara. Había dejado la ley atrás por una razón 2 años, sin portar insignia, 2 años intentando olvidar el estallido de los rifles y la imagen de su hermano desangrándose en sus brazos, en una calle polvorienta, con olor a pólvora y whisky. Y ahora lo tenían escrito en un papel, esperando que aceptara a una mujer como si fuera un fardo de mercancía. Odiaba esa idea, pero también sabía qué ocurriría si se negaba. La entregarían a alguien peor. Quizá al mismo ranchero que se rió cuando llegó la noticia, un tipo capaz de tratarla como propiedad y destrozarla por simple diversión. Él no iba a permitirlo. No se consideraba un buen hombre, pero cruel tampoco era. Elías tenía 38 años, pecho ancho. Su camisa gris estaba gastada en los codos, los tirantes tensos sobre los hombros. El abrigo oscuro olía a sudor y caballo. Aún llevaba su viejo revólver, aunque la funda de cuero mostraba grietas de tanto desuso. Su cabello castaño cenizo tenía mechones grises, la barba recortada al ras. Sus ojos eran como acero gastado fríos cuando era necesario, pero lo bastante agudos para notar lo que otros no. Y en ese momento estaban fijos en ella. Nalin estaba de pie en las escaleras del juzgado, las muñecas atadas con tiento. La cabeza erguida, la barbilla firme como desafiando a cualquiera a llamarla débil. Su vestido era un retazo deslavado de percal rasgado en el hombro y deshilachado en la orilla. El escote flojo roto por manos bruscas, a las que no les importó cubrirla. Su cabello negro y espeso caía pesado por la espalda pegándose al sudor de su piel. Estaba descalza con las tablas llenas de astillas bajo los pies. Tenía 24 años y la castigaban por amar a un hombre que el mundo decía que no debía. Lo llamaron deshonra. La tacharon de indómita y rebelde. Su gente le dio la espalda. Los hombres del pueblo la miraban como si fuera botín. No había dicho una sola palabra desde que la arrastraron allí. No pensaba suplicar. La vergüenza ardía en su vientre apretándole la garganta. Odiaba cómo la recorrían con la mirada. Odiaba ese silencio que caía sobre ella como una soga. Cada músculo de su cuerpo estaba rígido para no temblar. Cuando el escribano terminó, el ayudante se adelantó con el libro y la pluma. Elías lo observó un instante, mandíbula tensa, antes de inclinarse y escribir su nombre con calma firme sobre la página. Sintió las miradas en la espalda, el murmullo de botas moviéndose en la tierra detrás.
El ayudante extendió la pluma hacia ella, pero el escribano negó con la cabeza. No hace falta, está bajo orden vinculante. El estómago de Nala se revolvió. Esa palabra vinculante le atravesó el pecho como cuchillo. Quiso escupirles en la cara, pero mantuvo el rostro firme, la vista fija en el horizonte. El ayudante cortó el tiento de sus muñecas. El ardor del corte la hizo estremecerse, pero no frotó las marcas. No les daría ese gusto. Elías se hizo a un lado señalando la mula atada al poste. «Vámonos». Su voz era grave, rasposa como grava, pero sin dureza, sin amenaza. Ella no respondió. Solo caminó levantando la falda para no tropezar y se subió a la montura sin ayuda. El vestido quedó abierto en el hombro roto y notó que él lo miraba. No dijo nada. Elías montó detrás de ella, el cuero del sillín crujiendo bajo su peso. El sol caía como martillo mientras cabalgaban hacia el oeste. Detrás el juzgado se hacía pequeño hasta quedar en un cuadro pálido y luego desaparecer en el polvo. Ninguno habló en millas. Elías sentía el calor de ella a través de la tela delgada, la tensión marcada en su espalda. Ella no volteó, no preguntó a dónde iban. Él lo respetó. Tampoco pensaba hablar. Cuando la loma se abrió y los matorrales dieron paso al llano, apareció su cabaña. Techo bajo un cobertizo a un lado, la chimenea tiznada inclinada al oriente. No era gran cosa. Solo una caja cuadrada levantada contra el vacío. Él bajó primero, soltó a la mula y la llevó al poste. Ella descendió despacio recorriendo con la mirada el corral. El barandal roto junto al encierro, la pila de leña, partida y apilada con orden, el único balde colgado de un clavo. Dentro olía a cedro y a hierro frío. Una cama contra la pared del fondo, la estufa en la esquina, la mesa marcada por años de codos y navajas. Un estante guardaba 10 platos, una lámpara y una Biblia cubierta de polvo. Elías colgó el sombrero en un gancho, aflojó la correa de la cartuchera, pero no se la quitó. Hay agua en la palangana, pan en el costal. Si hace falta más lo traigo. Ella giró la cabeza y por primera vez lo miró directo. Ojos oscuros y filosos que no decían nada, pero lo preguntaban todo. Él sostuvo la mirada unos segundos y después apartó los ojos. Yo dormiré en el cobertizo esta noche. La cama es para ti. Ella no contestó. Él no esperó. Solo salió cerrando la puerta tras de sí. Nalín se quedó en el silencio. Las marcas de la soga le ardían en las muñecas. El peso del día seguía aplastándola como si el sol todavía le quemara la piel. Puso la palma sobre la mesa, sintiendo la aspereza de la madera, y se repitió que no estaba vencida. Todavía no. Afuera Elías se apoyaba en el poste mirando la planicie desierta. Se preguntó cuánto tardarían en aborrecer aquel arreglo. Pensó si lograrían pasar el invierno sin destrozarse uno al otro. Pero había algo seguro allí, ella estaría a salvo, aunque le costara más de lo que estaba dispuesto a dar. La noche cayó rápido, el frío filtrándose por las rendijas, como si las tablas fueran de papel. La pequeña estufa peleaba con su resplandor rojo. Nalin se sentó al borde de la cama. Pasó los dedos por la cobija áspera. Olía a cedro y humo viejo. No había probado más que un mendrugo de pan desde la mañana. Pero el hambre se enredaba con la rabia, la vergüenza, la sensación punzante de haber sido observada como mula de feria. Miró alrededor en silencio. El lugar era rústico, pero no sucio, un espacio de hombre sin suavidad alguna. La mesa con cicatrices de cuchillo. Una silla solitaria, clavos en la pared, donde alguna vez colgaron abrigos. Se preguntó si alguna mujer había estado ahí antes. El estante apenas guardaba tazas de lata, una lámpara y una Biblia cubierta de polvo. Nada más. Quienquiera que fuera ese hombre, no acumulaba cosas.
Se volvió cuando la puerta se abrió y una corriente fría entró junto a él. Cruzó despacio con un balde en la mano, el sombrero proyectando sombras sobre su rostro. Las botas resonaban huecas sobre el piso al llegar a la palangana y vaciar el agua, el vapor retorciéndose a la luz de la lámpara. La traje del manantial dijo. Su voz era grave, las palabras sencillas sin filo. Dejó un trapo junto a la palangana y señaló la mesa con la barbilla. Hay cecina en el costal. No sabe a mucho, pero llena. Nalin no respondió. Tenía la garganta seca. Odiaba que las manos le temblaran al ir por la comida. Esperó a que él se volviera colgando los guantes en un clavo. Entonces arrancó un pedazo de cecina y lo masticó despacio con sabor a sal, humo y cuero. Elías se quedó de espaldas largo rato quitándose el cinturón con el arma y dejándolo sobre la mesa con cuidado. El metal sonó leve. No quería que pensara lo peor. No esa noche, no, cuando la habían entregado como res a subasta. Pero lo dejó lo bastante cerca por si surgía un problema. Los problemas siempre encontraban a los hombres que creían haberlos dejado atrás. Se quitó el abrigo y lo dejó en la silla, luego se irguió y la miró de veras. Ella seguía rígida, hombros tensos, el cabello cayéndole como soga negra cubriendo la mitad del rostro. El percal roto dejaba abierto el escote, los hilos sueltos. Aquello le encendió en el pecho algo incómodo, mezcla de coraje y compasión que no quería sentir. «Puedes asearte si quieres», dijo señalando la palangana con la barbilla. «El agua aún está tibia». Ella vaciló. Sus ojos pasaron del trapo a él, oscuros, filosos, llenos de preguntas que no se atrevían a salir. Por fin se levantó y fue hacia la palangana. Las tablas crujieron bajo sus pies desnudos. Pasó el trapo con calma limpiando brazos, cuello, el inicio de la clavícula. Elías apartó la vista clavándola en el fogón como si allí hubiera algo vital. Se obligó a pensar que era simple decencia. La habían arrastrado atada como animal exhibida ante hombres que se rieron como lobos. Merecía un poco de dignidad incluso ahí, incluso en esa desgracia. Cuando terminó dejó el trapo ordenado y se volvió. «¿Por qué tú?», la pregunta rompió el silencio como un vidrio hecho añicos. Elías sostuvo la mirada. «No lo pedí». Entonces, ¿por qué su voz era baja, tensa? Él se apoyó en la mesa, las palmas callosas sobre la madera marcada. «Porque si no lo hacía yo, alguien peor lo habría hecho». La respuesta quedó suspendida entre los dos. Ella lo observó un largo instante, como sopesando la verdad en sus palabras. Al final, asintió una sola vez, apenas un leve gesto de barbilla, y regresó hacia la cama. No se acostó, solo se sentó con los codos en las rodillas, los dedos entrelazados como soldado, en espera de órdenes. Elías caminó hasta la puerta y la abrió. El aire helado entró alrededor de sus botas. «Estaré en el cobertizo. Si necesitas algo, golpea una vez». Se detuvo la mano en el marco, el portón medio abierto. Eso la hizo levantar la mirada. Por primera vez desde que salieron del pueblo, algo cambió en su rostro, apenas un destello, una sombra de alivio cruzando la dureza de su boca. No dijo palabra, pero sus ojos bastaron. Él salió y cerró la puerta tras de sí. El cerrojo sonó firme. Afuera la noche olía a polvo y a humo de cedro. Se recargó en el poste respirando hondo. El cielo se extendía amplio y negro con estrellas duras como clavos. Dentro de la cabaña, Nalin corrió el pasador y se quedó quieta escuchando el viento en los aleros. Le dolían las muñecas donde la cuerda había mordido, y al cerrar los ojos, veía todavía los rostros del juzgado, el escribano, los ancianos, los hombres del fondo, con sus sonrisas torcidas. Odiaba a todos, odiaba la impotencia que le ardía en el pecho, pero por primera vez en días nadie podía tocarla. Nadie podía arrastrarla a ningún sitio. Eso ya era algo.
Se recostó despacio subiendo la cobija hasta la barbilla. La cama olía levemente a cedro y a sudor de hombre. Respiró hondo lento hasta que su corazón se calmó. Afuera Elías movía los hombros contra el poste, preguntándose si había cometido el peor error de su vida, o tal vez lo único que podía enderezar algo. El sol salió pálido detrás de una franja baja de nubes tiñendo de gris la llanura. Elías despertó temprano como siempre con el aire frío, llenando sus pulmones, y el olor de cedro y humo pegado a su abrigo. Se levantó de su catre en el cobertizo, sacudió la escarcha de las botas y entró en la cabaña sin tocar. No estaba seguro si ella había echado el cerrojo, pero él se lo había dejado para que tuviera paz, y sí lo había corrido. Eso ya decía algo. Lo abrió despacio, cuidando no asustarla. La bisagra gimió quedo al girar. La estufa aún guardaba un lecho de brasas, un resplandor naranja en la oscuridad. Nalin estaba sentada en la orilla de la cama, el cabello suelto sobre la espalda, las manos torciendo la cobija de lana en un rollo apretado. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban firmes y alerta, pero la tensión no era tan cruda como la noche anterior. «Pondré café», dijo él con voz pareja. Ella no contestó, solo se movió para dejarlo pasar. Puso la olla en su sitio, echó una astilla al fogón y vio cómo prendía. El silencio llenó el lugar pesado, pero no hostil. Afuera el viento golpeaba las paredes y se escuchaba el muleto moverse apenas a través de las tablas. Nalin echó la trenza sobre un hombro, sus dedos trabajando rápido, y él alcanzó a ver las marcas en sus muñecas, donde la soga había cortado hondo. Moretones oscuros como grilletes. Algo se le torció dentro lo bastante fuerte para apartar la cara apretando la quijada. No era culpa de ella, y sin embargo la ley lo disfrazaba de justicia. Pensó en cuántos hombres del gentío anoche sonrieron porque creyeron que ella les pertenecía de algún modo. La idea le endureció el estómago. Cuando la olla empezó a silbar, sirvió 2 tazas de lata y deslizó una hacia ella. Dudó, pero al final la tomó. Sus dedos rozaron los de él un instante piel tibia contra nudillos callosos, y ambos se quedaron quietos, como si pesara más de lo que debía. Después apoyó la taza en su regazo y miró el vapor. «¿Tienes hambre?», preguntó él. «Comí anoche», respondió la voz baja, las palabras medidas, como si cada una costara. Él le creyó, pero la veía vacía. Arrancó una tira de cecina, de todos modos la dejó en la mesa y ahí quedó. Ella no la tocó todavía. El silencio se estiró y entonces ella dijo casi cortante: «¿Qué quieres de mí?». Elías se recargó en el mostrador, brazos cruzados. Nada. Lo dejó flotar antes de añadir: «No te entregaron a mí para eso». Ella entrecerró los ojos. «Entonces, ¿por qué me conservas?». Él alzó un hombro despacio. «Porque dejarte no era opción. Solo eso». Ella lo estudió largo rato buscando quizá la mentira, pero no había ninguna. Al final, asintió una vez seca y apartó la mirada. A media mañana, el viento arremetió desde el norte lanzando arena contra las paredes de la cabaña. Elías se puso el abrigo y dijo que debía fijar un poste de la cerca antes de que se partiera. Ella no respondió. Permaneció con las manos unidas en el regazo. Él tomó los guantes y vaciló en la puerta. «Si tienes frío, quema más leña. Hay una pila junto a la estufa». Cuando salió el aire le cortó el rostro, pero agradeció el ardor. El trabajo le despejaba la cabeza. Hundió el poste en la tierra con el hacha y apisonó fuerte. Cuando volvió el abrigo estaba blanco de escarcha. La puerta se abrió antes de que tocara. Ella estaba allí, el vestido remendado con puntadas toscas en el hombro desgarrado. Vio la aguja y el hilo aún sobre la mesa. La bobina casi acabada porque había jalado hebras del dobladillo para poder coser. Había barrido el suelo.
Las tablas limpias, el polvo arrinconado en líneas rectas. La asesina ya no estaba. Y eso, más que cualquier otra cosa, le asentó algo por dentro. Se sacudió las botas antes de entrar. El viento está fuerte, dijo. Si sigue así, el techo puede aflojarse. Sus ojos se desviaron otra vez al vestido remendado. Ese agujero por ahora, murmuró ella rozando la costura con los dedos, como si no supiera si valía la pena mencionarlo. ¿Tienes más tela? Él asintió. Un poco de percal que nunca usé. Se giró hacia el estante, sacó una tira doblada y envuelta en papel, la colocó sobre la mesa. Tal vez alcance para unas mangas. Ella desenvolvió la tela despacio, alisándola con las palmas. Tenía manos pequeñas, rápidas uñas cortas de tanto trabajar. No le dio las gracias, pero sus hombros se relajaron apenas, y eso valía más que cualquier palabra. Pasaron la siguiente hora en silencio, él revisando clavos para el techo, ella cosiendo las nuevas mangas. De vez en cuando sus miradas se cruzaban sobre la mesa. No hacía falta decir nada. Era un acuerdo mudo de que ninguno se había ido. Al anochecer, el viento se calmó dejando un silencio azul y helado sobre la llanura. Elías puso una olla de frijoles al fuego y echó un pedazo de tocino salado. Cuando deslizó un tazón hacia ella, no lo rechazó. Comió lento, con cuidado, como quien aún no confía en el suelo que pisa, pero con ganas de hacerlo. Elías la observaba sin incomodarla y luego fijó la vista en el fuego. Cuando terminaron, él se levantó y fue por su abrigo. «Voy a ver la mula y me acuesto», dijo. Se detuvo en la puerta. «Puedes poner el cerrojo si quieres». Esta vez su voz fue suave pero firme. «No tienes que dormir afuera». Él se quedó helado de espaldas a ella, el aliento atrapado en la garganta más tiempo del que debía. Luego asintió una sola vez despacio. «Dormiré en el suelo». Ella no objetó tampoco, apartó la mirada. La luz del fuego jugaba en su rostro, y en ese silencio algo entre ellos cambió. Pequeño, pero real. El amanecer llegó cortante y claro, de esos que hacen que cada sonido resuene. Elías salió temprano a mirar el cielo. Nubes delgadas cruzaban bajo por las planicies, viento del norte. Aún no caía nieve, pero el aire traía su peso. Como si la temporada le advirtiera que no tardaría. Se ajustó el abrigo y escaneó el corral antes de volver adentro. La cabaña estaba más cálida que cuando la dejó. Nalin estaba en la mesa, la espalda recta, el cabello trenzado hasta la cintura, el vestido remendado ceñido al cuerpo, ahora con mangas. Trabajaba con lo poco que tenía, cortando tiras del percal restante para una segunda capa. La bobina de hilo casi terminada. Sus manos se movían rápidas, precisas, como si hubiera hecho esto toda la vida. Elías notó que las marcas en sus muñecas se iban desvaneciendo, pero aún seguían frescas. No dijo nada, solo lo archivó con otras cosas que no pensaba olvidar. «Iré al pueblo», dijo, dejando los guantes sobre la mesa. «Necesitamos harina, más tela y café. ¿Tú necesitas algo más?» Ella alzó la vista, ojos oscuros firmes. Agujas. Hilo más resistente. Su voz ya no dudaba. No era pregunta ni petición. Era certeza. Él asintió sin pensarlo. Echó agua en la tetera y la puso sobre la estufa. «No tardaré», añadió. «Si alguien se mete contigo mientras no estoy, puedo manejar los problemas», lo interrumpió ella con un filo bajo esa calma. Elías la miró un momento. Lo decía en serio. No dudaba de su coraje, pero sabía que el coraje no detenía a un hombre con malas intenciones. Se tragó la inquietud. «Pon el cerrojo hasta que vuelva». Montó la mula, cuello del abrigo alzado contra el viento. El camino hasta el pueblo fue callado, solo el murmullo de sus pensamientos. La gente hablaría, siempre lo hacían. Ya los oía. Preguntas sobre la mujer apache en su cabaña,
rumores de si se había vuelto blando o salvaje. No le importaba, pero no quería que ella lo escuchara. Ya había soportado suficiente humillación. La tienda estaba medio llena al llegar. Elías entró sacudiendo el polvo del abrigo y sintió las miradas clavársele. El dependiente se enderezó tras el mostrador, los labios apretados. Elías mantuvo la voz pareja y lenta. Café, 2 rollos de hilo, agujas, percal si queda algo. Las monedas tintinearon en el mostrador. El tendero dudó, pero fue a preparar el pedido. La conversación en el fondo se apagó como si esperaran que estallara. No lo hizo. Ató el paquete a la montura y regresó sin voltear. Cuando alcanzó la colina, el cielo estaba morado, el sol muriendo. Humo subía de la chimenea firme sin alarma. Eso le aflojó el pecho. Bajó las botas crujiendo sobre la escarcha y entró con el paquete. Nalin estaba junto a la estufa, revolviendo una olla que olía a frijoles con cebolla. La cabaña se sentía más cálida que nunca, quizás porque las sombras ya no se aferraban a los rincones, sino que se extendían largas por el suelo. Ella se giró al oírlo, los ojos saltando hacia el bulto en sus brazos. Él lo colocó sobre la mesa, desató la cuerda y extendió lo que trajo. Harina, café, tela, agujas. Su mirada se detuvo en el percal. Un tono rojizo profundo, seguramente el último que quedaba en la tienda. Sus dedos dudaron un instante antes de tocarla, alisando la tela como si fuera algo valioso. No sonrió, pero los hombros se le aflojaron apenas, y eso fue suficiente para él. Gracias, dijo ella, bajo pero claro. Él asintió quitándose el abrigo. Conseguí lo que pediste. Imaginé que lo necesitarías. No mencionó las miradas en el pueblo. No le dijo cómo murmuraban los hombres por lo bajo. No valía la pena meter ese veneno por la puerta. Comieron casi sin hablar. El único sonido era el raspar de las cucharas y los crujidos del fuego. Cuando terminaron los tazones, ella se levantó para limpiar la mesa. Pero al moverse el escote del vestido remendado, se tensó y las costuras reventaron de golpe. Se quedó inmóvil, la tela arrugada entre los dedos, un rubor subiéndole por el cuello. Elías lo vio y se levantó sin pensar. «No te muevas», dijo. Su tono era sereno, como si diera instrucciones en una arriada, pero el pulso le latía más fuerte de lo debido. Tomó la aguja y el hilo del paquete y se acercó, lo suficiente como para sentir el vaivén de su respiración. Su cabello rozaba su brazo mientras cosía puntada a puntada, cerrando la abertura. Sus dedos tocaron su piel más de una vez, no intencionalmente, sino porque la tela era delgada y el rasgado profundo. Cada vez que ocurría sentía su calor, y cada vez apretaba más la mandíbula, clavando los ojos en la costura. Nalin no dijo nada, con la cabeza ligeramente inclinada, observando sus manos. Ningún hombre la había tocado así, con cuidado y sin reclamarla. Eso la desconcertaba más que cualquier rudeza. Mantenía la respiración pareja, aunque el corazón le galopaba como caballo asustado. Cuando hizo el último nudo, Elías retrocedió de inmediato, dándole espacio. «Eso aguantará», dijo la voz más ronca que antes. Ella tocó la costura siguiendo la línea firme con la yema de los dedos. Luego levantó la vista a sus ojos oscuros, atrapando los de él como si buscaran algo que no sabía nombrar. El aire entre ambos parecía cargado, estirado como cuerda tensa. Elías carraspeó, agarró su abrigo. «Mañana viene tormenta. Vamos a necesitar más leña». Caminó hacia la puerta como quien rompe un hechizo, dejándola ahí con el percal entre las manos y un calor en el pecho que no sabía cómo nombrar. Aún no lo comprendía. Afuera el viento traía olor a nieve. Adentro el fuego ardía firme, lanzando luz sobre la mesa, donde la tela esperaba brillante contra la madera áspera,
como una promesa no dicha. La tormenta llegó antes del amanecer, una pared gris, cubriendo la llanura con viento que lanzaba agujas de hielo. Al despuntar el día, las paredes de la cabaña crujían bajo el peso y las rendijas silbaban donde el barro se había cuarteado. Elías había tenido razón, nieve tan temprano significaba un invierno brutal. Se levantó antes de que clareara, avivó la estufa hasta que el hierro brilló y luego acarreó el último montón de leña desde el cobertizo. Cuando cerró la puerta de golpe detrás de él, el sonido se perdió entre el rugido exterior, como si el mundo entero hubiera enloquecido bajo ese blanco salvaje. Nalin ya estaba despierta, sentada en el borde de la cama, la cobija envuelta apretada en sus hombros. El cabello suelto, esta vez cayendo como sábana oscura, los pies descalzos, encogidos sobre las tablas del piso. Lo miró mientras acomodaba los troncos cerca del hogar, sus hombros rígidos bajo el abrigo, la nieve derritiéndose sobre él y goteando al suelo. «¿Qué tan grave es?», preguntó ella. «Lo suficiente», contestó él. Se quitó los guantes, estirando los dedos rojos por el frío. «Nos quedamos aquí hasta que pase. Puede durar un día, tal vez 3». Ella frunció el ceño, pero asintió. No había miedo en su cara, solo cálculo. Había pasado por tormentas peores en las montañas, pero nunca en una cabaña con un nombre que no era suyo. Nunca con paredes tan delgadas ni silencios tan filosos. Él se acercó a la mesa dejando un costal que trajo del cobertizo, unas zanahorias, 2 cebollas, tocino salado, harina y un trapo enrollado. «Hay que hacerlo rendir», dijo. «Cuando esto pase, saldré a cazar». Ella se levantó, los pies descalzos golpeando suave el suelo, y empezó a ordenar la comida sin que se lo pidieran. La forma en que se movían sus manos, rápidas, firmes, casi con elegancia, le calmó algo por dentro. No esperaba instrucciones. No actuaba como vencida. Actuaba como alguien con propósito, y eso, por alguna razón, le dio paz. Al mediodía, la estufa mantenía la cabaña tibia, y el aire estaba denso con el aroma de frijoles hirviendo. La nieve golpeaba las ventanas y los muros con fuerza como arena seca. Las paredes crujían. Comieron cerca del fuego tazones de lata en las manos. Elías la sorprendió mirando hacia la puerta más de una vez, como midiendo lo que había entre ella y ese infierno blanco. «¿Has pasado tormentas así?», preguntó él. «Sí», respondió serena, «en lo alto de los cerros». Sopló sobre su cuchara y añadió, «con mi familia». Él asintió una vez, masticando despacio. No preguntó qué fue de ellos. Aún no. Cuando terminaron, ella se levantó y fue al lavamanos. El agua estaba helada, pero no se quejó. Elías la observó desde la silla. La manera en que sus hombros se cuadraban bajo ese vestido remendado. La forma en que caminaba, como alguien que seguía cargando su orgullo, incluso cuando el mundo intentaba arrebatárselo. «Aquí», dijo él poniéndose de pie. «Déjame ayudarte». Ella negó con la cabeza sin mirarlo. «Puedo sola». Y él la dejó. Más tarde, mientras el viento rugía a través de la llanura, subió al banco para revisar las tablas del techo, buscando clavos sueltos. Ella lo observó desde abajo, sin que nadie se lo pidiera, una mano firme en la pata del banco, la cara levantada, los ojos siguiendo su trabajo. «¿Por qué dejaste la ley?». La pregunta surgió de golpe, cortando el ritmo del martillo. Elías se detuvo, bajando la mirada hacia ella. Por un momento largo solo la tormenta respondió. «Mon». Entonces dijo, «Porque una placa no detiene una bala. Lo aprendí el día que murió mi hermano». La mandíbula le tembló con fuerza. Lo tenía entre mis brazos cuando pasó. Los dedos de Melín se apretaron al banco. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Menos hielo, más comprensión. Él bajó despacio las botas golpeando las tablas. Ella no se movió.
Por primera vez desde que esto empezó, estaban tan cerca que la luz del fuego dibujaba sus sombras juntas en la pared. «Tú odias esto», dijo él en voz baja. No era una pregunta, solo una certeza. Sus ojos se clavaron en los de él. «Odio lo que hicieron, no a ti». Las palabras pesaban más de lo que ella pretendía, y desvió la vista de inmediato. Sus dedos retorcían el borde de la manga remendada. Elías sintió cómo se le instalaban en el pecho cálidas y peligrosas. Cuando cayó la noche, la tormenta se intensificó, volviendo las ventanas ciegas de blanco. El frío se colaba por cada rendija y el fuego no podía con todo. Elías se puso el abrigo y extendió su manta junto al fogón. Pero Melín lo miraba, su rostro atrapado entre la firmeza y algo más. «Hace demasiado frío para dormir en el suelo», dijo. Su voz era tranquila, pero sus manos se aferraban al respaldo de la silla. «La cama es amplia». Elías la miró un largo rato buscando cualquier rastro de obligación en esas palabras. No había ninguno, solo elección. Asintió una vez. «Está bien, me quedaré en mi lado». Ella no sonrió ni se sonrojó. Solo bajó la manta y se acostó de espaldas a la pared. Cuando él se acostó junto a ella, el calor de su cuerpo atravesó el pequeño espacio entre ambos. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió que algo se aflojaba en lo más profundo, algo que creía muerto. No dijeron nada. La tormenta golpeaba, la estufa chispeaba, y en ese silencio algo empezó a tomar forma. No deber, no ley, sino la primera calma de sentirse en casa. El segundo día de la tormenta amaneció más oscuro que el anterior. La luz afuera era gris y apagada, como si el sol no hubiera querido salir. El viento había cambiado en la noche, ahora azotando la pared norte, sacudiendo las contraventanas hasta hacer gemir los clavos. La nieve se amontonaba gruesa frente a la puerta. Elías sentía su peso empujando contra la madera. Cuando probó el cerrojo, la puerta crujió, pero aguantó. No irían a ningún lado. Regresó al interior frotándose las manos para calentarlas. El fuego seguía vivo pero voraz, devorando los últimos troncos apilados junto a la estufa. «Nos queda leña para un día, tal vez», dijo. «Después tendré que cavar y traer más». Nalin estaba sentada al borde de la cama, su trenza suelta por el sueño, mechones cayéndole en las mejillas. Miró hacia la puerta, luego volvió a él. «Te vas a congelar allá afuera». «He pasado por peores», contestó con tono bajo, sin presumir. Se puso el abrigo, pero no alcanzó las botas. «Espera a que baje el viento», dijo ella, y la manera en que lo dijo no era una sugerencia, era una decisión. Durante un momento él lo aceptó sin discutir. La tetera silbó lanzando espirales de vapor al aire. Vertió agua sobre el café en la olla de lata, el aroma amargo llenando la cabaña. Ella se movió detrás sin hacer ruido, colocando la última cebolla y un pedazo de tocino salado sobre la mesa. Sus manos pálidas sobre la madera oscura, uñas limpias y cortas. Elías notó lo firmes que eran ahora, no el temblor apretado de la primera noche. Comieron tarde compartiendo pan de maíz seco que se pegaba al paladar, bajándolo con café que quemaba más de lo que calentaba. Al terminar el silencio, se instaló, pero esta vez no era tenso, era expectante. Nalin sacó el percal rústico del estante y lo puso sobre sus piernas. La aguja entraba y salía mientras cosía. Sus dedos se movían con certeza, aunque él notó las zonas ásperas, hilo demasiado delgado, tela muy gastada. Él se sentó frente a ella, limpiando su rifle por costumbre, aunque no lo cargaba desde hacía meses. El roce del metal y el silbido del hilo en la tela creaban un ritmo extraño en la cabaña. «¿Por qué nunca te casaste?». Su voz rompió el silencio como una nota clara, no agresiva, solo inesperada. Elías
se quedó quieto el trapo inmóvil en su mano. Alzó la vista y se cruzó con la de ella. Por un segundo, el viento ocupó el hueco entre ambos. Entonces él dijo, no era lo mío. Giró el rifle con lentitud, deslizando el trapo por el cañón. La vida que llevaba la del orden nunca fue estable, y no me parecía justo arrastrar a una mujer a ese tipo de líos que siempre me seguían. ¿Y ahora?, preguntó ella, con la mirada fija, como si quisiera leer más allá de las palabras. Él dejó el rifle a un lado apoyando los codos sobre la mesa. Ahora tengo techo tierra. Los problemas siguen allá afuera, pero ya no vienen a tocar mi puerta. Su mandíbula se tensó apenas. Pensé que con eso era suficiente. Nalin bajó la mirada hacia la tela, alisándola con la palma. Tal vez sí lo era. Su voz fue suave, pero él notó el peso que cargaban esas palabras. Algo en ellas decía que ella había captado lo que él no se atrevió a decir. Por la tarde el viento volvió a cambiar y empujaba la nieve con más fuerza contra el tejado. Las sombras se alargaban. La cabaña se cerraba sobre ellos como si apretara el puño. Elías alimentó el fuego, la luz le acariciaba el rostro. El calor dibujaba un brillo suave sobre su piel. Ella se había quitado la prenda exterior remendada y trabajaba con una capa más fina, aún decente pero desgastada por los años. El escote caía un poco, dejando ver más cuando se inclinó a levantar la cesta con costuras. Él desvió la mirada, mandíbula tensa, maldiciéndose por notar detalles así. Al volver la vista, ella estaba más cerca. Extendía el vestido que acababa de arreglar. «Ahora debería quedarte mejor», dijo ella. Él asintió sintiendo la garganta reseca. «Se ve bien. ¿Puedes...?» Dudó un segundo, luego giró apartándose la trenza. Los amarres de la espalda eran duros, difíciles de alcanzar con las nuevas costuras. Elías se levantó despacio, sus botas resonando pesadas sobre la madera. Tomó los lazos entre los dedos que rozaron la piel tibia de su nuca. Ella olía a humo y algo más suave que no pudo definir. Apretó los nudos con cuidado, cada fibra de su ser alerta. Al terminar, sus manos se quedaron un segundo de más. Y al girarse ella, sus rostros quedaron a nada. Ninguno se movió. El fuego crepitó rompiendo el silencio. Los ojos de ella buscaban los suyos oscuros, sin miedo. Elías tragó saliva. Nalin, su nombre, se sintió firme y extraño en su boca. Ella no contestó con palabras. Sus dedos tocaron su muñeca, apenas un soplo, y subieron hasta su hombro. Eso bastó para romper el muro entre ellos. Él se inclinó lo suficiente para detenerse si ella se apartaba, pero no lo hizo. Sus bocas se encontraron suaves, titubeantes, al principio, luego más hondas, cuando ella enredó la mano en su nuca. El calor lo atravesó feroz y limpio, como si algo enterrado despertara. Al separarse, su aliento temblaba sobre su mejilla. Él mantuvo las manos en su cintura, respirando el momento. «No tenemos que apurarnos», murmuró él, voz ronca. Los ojos de ella se alzaron firmes y oscuros. «Lo sé». Él la besó de nuevo, más lento esta vez, y cuando se separaron dio un paso atrás, forzando aire en sus pulmones. Afuera la tormenta seguía bramando, pero dentro el aire parecía más cálido. El fuego iluminaba cada rincón. No hablaron de lo que vendría. No hacía falta. El silencio lo dijo todo. Lo que empezó como castigo se estaba volviendo algo que ninguno podría dejar atrás. Al tercer amanecer la tormenta cesó. El viento cayó, dejando un mundo cubierto de blanco tan brillante que hería la vista. La cabaña se sentía más cálida. El fuego ardía lento en la estufa. El humo se elevaba perezoso por la chimenea. Elías se acercó a la puerta y la empujó contra el montón de nieve. El aire frío entró como cuchillo en los pulmones. Más allá del umbral, las llanuras dormían bajo el silencio.
las cercas sepultadas, la entrada al corral, casi perdida bajo un cerro de nieve. Se calzó las botas, ajustó el abrigo. Voy a abrir paso para la mula, despejar camino hasta la leña. Nalin envolvía el último retazo de tela en un bulto, sus trenzas colgando sobre el hombro. Alzó la vista. «Yo te ayudo», no dijo él con voz baja pero firme. «Quédate al calor. No quiero que te congeles allá afuera». Ella apretó la mandíbula. «He pasado inviernos peores». Ese tono le hizo dudar. Era un recordatorio, ella no era una mujer hecha para quedarse sentada mientras un hombre se partía el lomo. Dudó un momento, luego asintió. «Ponte las botas junto a la puerta y usa mi abrigo extra». Minutos después, salieron juntos, el aliento escapando en nubes tibias. La nieve le llegaba a las rodillas en algunas partes, pero ella no se detenía, su falda mojándose con los copos. Elías le entregó una pala y dio el primer golpe, el acero mordiendo el hielo. Ella lo siguió limpiando los senderos con fuerza y precisión. Al verla trabajar con esa resistencia callada, él sintió algo que no era compasión, era respeto. Cuando terminaron y la mula bebió, él notó el color vivo en sus mejillas, su cabello oscuro enredado contra el cuello del abrigo. Ella le sostuvo la mirada jadeante pero firme, y por un momento el frío entre ellos dejó de sentirse. Al mediodía, el sol rompió lo gris y arrojó destellos sobre la nieve. Elías apiló leña dentro y luego armó otra pila bajo el alero. Cuando regresó sacudiéndose la nieve de las botas, Nalin estaba junto a la estufa, sirviendo los últimos frijoles y un trozo de pan duro en la mesa. Sus manos estaban rojas por el frío, y sin pensarlo Elías las tomó entre las suyas, frotándolas para devolverles el calor. Ella se quedó quieta, mirándolo a los ojos, y el aire se volvió espeso dentro de esa cabaña estrecha. Sintió su pulso rápido y firme bajo sus dedos. El suyo no era más tranquilo. Poco a poco soltó sus manos, aunque todo en él quería seguir aferrado. «Gracias», dijo ella en voz baja, temblorosa. Él retrocedió un paso, aclarando la garganta. «Después de comer, tengo que ir al pueblo. La gente pensará que nos tragó la nieve». Su mirada se agudizó. «¿Crees que vendrán?». Él negó con la cabeza, aunque la verdad pesaba más de lo que admitía. «No les demos motivos, pero los chismes corren rápido. Prefiero aclarar las cosas antes de que alguien más lo haga por mí». Sus palabras parecieron asentarse en ella como una carga. Asintió en silencio y volvió a mirar la estufa. El viaje al pueblo fue lento, la nieve crujiendo bajo las patas de las mulas. Elías mantenía el cuello del abrigo alzado, los ojos fijos en el camino helado. Cuando empujó la puerta de la tienda, el lugar estaba lleno. Hombres calentando las manos, botas apoyadas cerca del fogón. Las voces se callaron en cuanto lo vieron. «¿La tormenta te trató bien?». Cane preguntó uno con una sonrisa afilada como navaja. Elías dejó la pregunta flotando. Luego respondió seco. «La cabaña aguantó bien. Compró harina, sal y aceite para lámpara, contando las monedas con mano firme». Cuando otro murmuró algo sobre las mujeres apaches y lo bien que calientan una cama, Elías se giró con lentitud, su mirada tan helada como el aire afuera. «Si tienes algo que decir, dilo fuerte donde yo lo escuche claro». No alzó la voz, pero la tienda quedó en silencio. El hombre bajó la mirada, removiéndose incómodo. Nadie volvió a hablar. Cuando Elías regresó, el cielo estaba oscuro y lleno de estrellas. La cabaña brillaba entre la nieve, un cuadrado dorado en medio del silencio blanco. Abrió la puerta y el calor lo envolvió como una segunda piel. Nalin estaba en la mesa. El cabello suelto, la luz de la lámpara dibujando sombras cálidas en su rostro. Alzó la mirada y sus ojos encontraron los de él. Algo en su pecho se aflojó como un nudo
que por fin cedía. ¿Problemas?, preguntó ella. Nada que valga la pena mencionar, respondió dejando el saco sobre la mesa. Se quitó el abrigo estirando los dedos entumecidos y caminó hacia la estufa. El aroma del estofado de conejo llenaba el aire denso, terroso, reconfortante. «Tú atrapaste esto», la miró. «La trampa junto a la cerca», contestó sin más. Él la observó un instante, luego asintió con un nudo de orgullo, cerrándole la garganta. «Buen trabajo». Comieron junto al fuego, el silencio entre ellos más suave que cualquier palabra. Cuando terminaron, ella se levantó para recoger los platos, pero él le tomó la muñeca. No con fuerza, solo lo suficiente para detenerla. Ella se giró, y ahí estaba otra vez ese calor que arrastraba como marea. Él se levantó despacio, acortando la distancia entre los dos. Esta vez no hubo duda. Su boca buscó la de ella, profunda, segura. Las manos de Nalin subieron a sus hombros, atrayéndolo más. El sabor de ella era sal y humo, y algo dulce que lo desarmaba desde adentro. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Él apoyó la frente en la de ella. «¿Aún quieres esto?», preguntó con voz rasposa, herida de emociones. «Sí», dijo ella sin titubear. «Quiero quedarme». Las palabras lo atravesaron como una bala limpia en la oscuridad. Lo que antes fue obligación, ahora era decisión. La besó de nuevo, esta vez con calma. El fuego proyectaba sus sombras largas por las paredes. Afuera la nieve dormía bajo un cielo profundo. Dentro la cabaña ya no se sentía como un refugio, sino como el comienzo de algo que ninguno de los dos imaginó cuando esto comenzó. Pasados los días de tormenta llegó una calma extraña. La nieve endurecida brillaba bajo un sol pálido y el frío seguía colándose por cada rendija de la cabaña. Elías trabajaba limpiando el patio, abriendo camino hasta la pila de leña, cargando lo suficiente para una semana. Nalin iba y venía entre la estufa y la mesa, remendando el calicó rojizo hasta que los dedos le dolían. A veces no hablaban durante horas, pero el silencio ya no era frágil. Tenía un peso que casi se podía tocar compartido, como los muros que los protegían del frío. En la mañana del cuarto día, el silencio se rompió con el crujido de cascos afuera. Elías cruzó la estancia en 2 pasos, rifle en mano, antes de que llegara el segundo golpe a la puerta. Al abrirla, el aire helado entró con fuerza, y con él la imagen de 2 ancianos a caballo, y un hombre del pueblo entre ellos. El abrigo abrochado hasta arriba, una estrella de 10 puntas brillando en su pecho. Elías se plantó en el umbral, su cuerpo llenando la entrada. «Buenos días», dijo con sequedad. El ayudante del sheriff asintió, sus ojos deslizándose hacia el interior, donde Nalin estaba junto a la mesa. Sus manos aún sostenían la bobina de hilo. Su mentón en alto, con desafío ardiendo en su mirada oscura. Pero Elías notó algo más en su mirada. Había enojo, sí, pero mezclado con una sombra de temor. Ella sabía que este momento llegaría. «Tenemos que hablar», dijo el ayudante del sheriff, «sobre el acuerdo». «El acuerdo está bien», respondió Elías con voz serena, pero firme, como acero bajo la calma. Entonces habló uno de los ancianos de cabello canoso trenzado y un acento que traía consigo los ecos de la sierra. «Ella fue castigada. Ese castigo ya terminó. Ahora venimos a llevarla». Elías salió al porche con las botas crujiendo sobre la nieve congelada. No dijo con tono seco. El ayudante frunció el ceño. «Esto no es algo que tú decidas, Kane. Fue una orden del consejo, no un matrimonio por consentimiento». Elías aferró el rifle con fuerza. «¿Crees que la obligué?». Su tono era bajo, pero tan cortante como filo recién afilado. Volteó hacia adentro buscando su mirada. «Díselo tú». Ella avanzó despacio, descalza sus pies, deslizándose sobre las tablas. Cuando llegó al umbral, el viento le lanzó la trenza sobre el hombro, pero no bajó la barbilla. Su voz
se escuchó clara y fría en el patio. No me voy a ir. Los ojos del anciano se entrecerraron. Nos avergüenzas aún más con esta decisión. Ella apretó los puños a los costados sin desviar la mirada. Lo que me dio vergüenza fue que me entregaran como si fuera una yegua, respondió. Eso ya pasó. No pueden llevarme 2 veces. El ayudante se removió incómodo, pero no retrocedió. Aquí no hay tierra del consejo. Ella se queda, intervino Elías con voz baja pero definitiva. Si quieren sacarla, tendrán que pasar por encima de mí. Su mirada atravesaba como clavo en madera. ¿De verdad quieren esa pelea? ¿Para qué? Para demostrar que una mujer no tiene derecho a decidir por sí misma. El silencio se alargó, solo roto por el viento que barría la llanura. Al final, el anciano tiró de las riendas. Su mandíbula era piedra pura. Entonces, ya no pertenece a nuestro pueblo. El aliento de Nalin se hizo vapor en el aire, pero no se inmutó. Entonces, soy de él, dijo. Su voz tembló apenas, luego se afirmó. Por elección. El pecho de Elías se apretó con algo puro y feroz. El ayudante murmuró algo entre dientes, giró su caballo, y los 3 se alejaron sus siluetas, perdiéndose en el horizonte nevado. Cuando el ruido de los cascos se desvaneció, Elías se volvió hacia ella. Por un instante no dijeron nada. Su rostro pálido por el frío, los labios apretados, los ojos encendidos, con una mezcla de victoria y dolor. Él se acercó alzando la mano con lentitud hasta posarla en su mejilla. Ella se inclinó hacia su palma sin decir palabra, como si la batalla le hubiese drenado hasta el último suspiro. Dentro el fuego apenas ardía. Cerró la puerta contra el frío, la atrajo hacia sí, y sintió cómo sus manos se aferraban a su abrigo como náufraga en mar profundo. No temblaba, aún no, pero su respiración golpeaba rápida contra su cuello. No volverán, dijo él con suavidad. No después de esto. Lo sé, respondió ella con voz ronca y luego más bajo. Pero igual duele. Eso también lo sé. Así se quedaron por largo rato. Solo el hielo deslizándose del tejado rompía el silencio. Cuando por fin se apartó sus ojos, lo buscaron como asegurándose de que él seguía ahí presente. Lo que encontró hizo que su boca se suavizara y su mano subió hasta tocarle la mandíbula. «¿Lo dijiste en serio?», murmuró. No era una pregunta. Cada palabra, contestó él. Esa noche la cabaña resplandecía con luz de lámpara. Las sombras danzaban por las paredes y el fuego rugía como no lo había hecho en todo el invierno. Cenaron juntos tan cerca que sus brazos se rozaban. Y cuando los platos fueron recogidos y el viento se convirtió en un murmullo, él la besó despacio. Sin prisa, sin exigencias, solo el peso de 2 vidas entrelazándose como nudos en una cuerda. Cuando se acostaron, su cabeza quedó sobre el hombro de él y por primera vez, desde el día que la ataron, se sintió libre. La primavera llegó lentamente a las llanuras, retirando el invierno por capas. Primero el viento se hizo más suave, luego la nieve se endureció, luego se convirtió en lodo que atrapaba botas y pezuñas. A finales de marzo, la tierra mostraba parches de color café y brotes verdes empujaban en los rincones más cálidos. Fort Elias y Nalin. El final del invierno no se sentía como un simple cambio de estación. Era como si algo dentro de ellos también se hubiese desprendido, algo que los apretaba desde aquel día frente al juzgado. Esa mañana, la cabaña olía a tablas recién cortadas. Elías estaba afuera marcando con Nalin el marco de lo que sería un corral para gallinas. El sudor le corría frío por la espalda, pero sus brazos se movían con precisión, el martillo golpeando con fuerza concentrada. No pensaba en gallinas, no realmente. Pensaba en los papeles doblados en su bolsillo del abrigo.
Los que firmaron ayer ante un juez que con lentes al borde de la nariz les hizo la pregunta directa. Este matrimonio es por consentimiento. Elías la miró, pero ella respondió antes de que él pudiera decir una palabra. Sí, por elección. Su voz no había temblado, y ahora que los papeles estaban firmados con la tinta ya seca, no importaba lo que dijeran las habladurías o las leyes, nadie podría separarla de él otra vez. Dentro de la cabaña, Nalin estaba de rodillas junto a la mesa, guardando semillas y un pequeño bulto de tela para la rosa de jardín que plantarían en cuanto la tierra dejara de estar dura. Llevaba el cabello trenzado con firmeza, y unas cuentas brillaban cuando la luz entraba por la puerta abierta. Vestía el vestido que ella misma había cosido durante el invierno. La tela se sentía firme entre sus dedos. Ahora le quedaba como hecho a su medida, no como algo prestado, sino como una prenda que realmente le pertenecía. En sus muñecas ya no quedaban marcas, solo líneas claras y delgadas que el verano borraría. Cada tanto lanzaba una mirada hacia la entrada donde Elías trabajaba. Su pecho subía y bajaba con una calma que meses atrás le habría sido imposible. Al llegar el mediodía, comieron sentados en el escalón del porche, los platos sobre las rodillas, conejo frito, pan grueso y las primeras hojas verdes que brotaron junto al arroyo. Hablaron poco. No hacía falta. Las palabras no habían construido esa vida, lo hicieron las manos, al empuñar un hacha, coser una costura o cargar agua mientras el viento rajaba la piel. Eso era lo que los unía más que cualquier voto. Después de recoger los platos, Elías entró y regresó con algo envuelto en un trapo de saco. Se sentó a su lado y con sus manos grandes colocó el paquete en su regazo tras desdoblarlo con cuidado. Ella lo abrió con delicadeza. Pasó los dedos por la superficie lisa de la madera tallada con forma de portabebés. Los bordes estaban bien pulidos, el cinturón era firme y la superficie mostraba líneas sencillas. Su marca estaba grabada con profundidad como si ese fuera su lugar. La emoción le apretó la garganta. ¿Crees que yo...? Se interrumpió mirándolo directo a los ojos, oscuros, tranquilos, atentos. Todavía no, dijo él en voz baja, pero algún día. Pensé que debía estar listo para cuando ese momento llegue. Su respiración se cortó un instante. Algo cálido se le esparció en el pecho, como si el sol rompiera una tormenta larguísima. Acarició la veta de la madera con los dedos y luego lo miró otra vez. ¿Tú quieres eso? Quiero cada maldito pedazo de esto, respondió Elías con tono bajo, pero firme. No por lo que nos obligaron a hacer, porque ahora lo elijo yo, todos los días. Las palabras cayeron pesadas y verdaderas, y por primera vez desde aquel día en las escaleras del juzgado, sus ojos se llenaron no de rabia ni de vergüenza, sino de algo más suave. Se inclinó despacio y lo besó. No había prisa ni urgencia, ni nada robado. Fue un beso que parecía sembrar algo hondo en un lugar donde el hielo ya no alcanza. Cuando se separaron, el aire entre ambos se mantuvo firme como la tierra después de la lluvia. Apoyó su frente en la de él y susurró, «Entonces soy tuya, no por papeles, porque yo quiero serlo». Él cerró los ojos apoyando su mano en la nuca de ella. Eso es todo lo que necesitaba. El sol se escondía detrás de la sierra, bañando los llanos de oro, cuando Elías colocó el portabebés dentro de la cabaña y volvió junto a ella, que estaba descalza, sobre el barro sembrando semillas en la tierra húmeda. Se acercó por detrás, rodeó su cintura con los brazos y la abrazó, mientras la brisa de la tarde hacía crujir los álamos. Así se quedaron un buen rato. Dos siluetas solas en medio de una tierra inmensa que había visto toda clase de dolores y que ahora quizá presenciaba algo de gracia. El mundo de afuera seguiría con sus rumores. Pero bajo su techo todo estaba en orden,
el suelo listo, y la vida que construían ya no nacía del castigo. Era suya, forjada por decisión esculpida en invierno y enraizada en la promesa callada de la primavera.